Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida. Como todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, estamos en vivo. Recuerden que nos pueden ver a través de Facebook Live, en nuestro sitio Acontecer Médico, y también en nuestro canal de YouTube Acontecer Médico TV. Así nos encuentran y así pueden ver el programa en vivo todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, o posteriormente, cuando ustedes quieran, a la hora que quieran, también pueden replicar este programa hacia personas que saben que les puede ser de utilidad la información que estamos virtiendo cada semana con temas bien interesantes como el del día de hoy. El tema de hoy es muy importante y va a ser muy interesante para los hombres principalmente, ya que se refiere a enfermedades urinarias y disfunción sexual en el hombre justamente. Estamos nosotros pensando que es una parte fundamental. Y sabemos, y ojalá que nos estén viendo muchas mujeres, porque la mujer es la que le da el codazo al marido y le dice, ¿sabes qué? Atiéndete, ¿no? Entonces, esto va para todo mundo, pero principalmente, obviamente, los hombres vamos a ver el por qué. Yo les puedo comentar que, en este caso, las enfermedades urinarias juegan un papel muy importante. Probablemente, si hay algún problema de urinario, es posible que termine en un problema de riñón. Sabemos que la cuestión de la insuficiencia renal es un problemón de salud pública aquí en nuestro país, y bueno, pues esa es una parte en la que podemos nosotros anticipar la salud de los riñones. A través de las enfermedades urinarias se pueden presentar los cálculos renales, problemas del control de la vejiga o la cistitis que todo el mundo conocemos, o hiperplasia prostática benigna. Esto se habla mucho de la famosa próstata, vamos a hablar también de todos esos mitos y realidades. Y bueno, también hay algunos problemas urológicos que son de una forma aguda, por un corto tiempo, pero a veces viene una cronicidad, se hacen por largos periodos de tiempo, y eso se puede evitar si se trata a tiempo. Entonces, otro factor que también les va a interesar mucho a las esposas y a las parejas de los hombres es justamente la disfunción eréctil. Vamos a hablar también sobre esto, lo que es una disfunción sexual que impide tener o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales satisfactorias. Y para este tema, pues qué mejor un maestrazo, uno de los mejores urólogos que tenemos en nuestro país, y sin lugar a duda, y un gran amigo también de hace mucho tiempo, quien tiene una maestría en sexualidad y equidad de género. Fue jefe del Servicio de Urología del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud Jalisco de 1990 a 2020. Es miembro honorario de la American Urological Association desde 2012, presidente de la Asociación Mexicana de Urología del 2010 al 2012, sí, estoy bien, así es, y también es secretario actual del Consejo Nacional Mexicano de Urología, esto del 2021 a 2023. El doctor Arturo Rodríguez Rivera, quien es especialista en urología, sexualidad y equidad de género. Doctor, pues bienvenido, como siempre Ricardo, un gustazo, y pues engalanando aquí nuestro tema de urología con tu presencia. Muchas gracias, muy amable por la invitación, y sí, has escogido un tema muy interesante cuando has hablado de enfermedades de vías urinarias y la relación que tiene con la disfunción eréctil. Es importante empezar a platicar que para que el proceso de la erección se lleve a cabo se necesita primero un estímulo, y que ese estímulo lo que va a hacer es enviar sustancias al torrente vascular para que los vasos sanguíneos de los cuales está lleno el pene, y que estos dos órganos que hacen la erección, que son los cuerpos cavernosos, se llenen de sangre, y al llenarse de sangre permitan que el pene aumente su tamaño, aumente su grosor, faciliten tener la erección y una turgencia que permita la relación sexual. Entonces, al final de cuentas, se trata de un mecanismo hemodinámico, donde están involucrados primordialmente el estímulo, pero después lo más importante es ese aporte de sangre que está llegando hacia el pene. De tal manera que cuando nosotros tenemos cualquier entidad, cualquier patología que afecte el flujo de sangre, esto va a afectar directamente la posibilidad que tenemos de que el varón tenga una buena erección. Exacto. Y entonces aquí empezamos a hablar de todas las enfermedades que nos van llevando a que el varón tenga dificultad de la erección. Esto es bien importante platicarlo, Ricardo, porque hoy día, con la facilidad primero que se tiene de llegar a la farmacia y pedir cualquiera de los medicamentos que hay, y que aparte hay una cantidad brutal de genéricos, tanto de Tadalafil como de Sildenafil, entonces el paciente sabe que llega y compra la pastillita y que va a tomar la pastillita y esto le va a permitir tener una erección. Ok, qué bueno que solucionó el problema, pero no fue a la causa del problema. En los pacientes jóvenes uno diría, bueno,
¿Cuáles son las causas en el paciente joven? En los pacientes jóvenes tenemos que pensar que si el hombre tiene diabetes, que si el hombre tiene hipertensión, que si el hombre tiene elevados colesterol o triglicéridos, que si el hombre tiene obesidad, que si el hombre tiene un trastorno o un síndrome metabólico, todo esto va a llevarlo a que tenga el problema de la erección. Evidentemente, la pastilla, llámese cualquiera de estas, sildenafil, tadalafil o vardenafil, lo que hacen es abrir los vasos sanguíneos, permitir un buen aporte de sangre en el pene y que haya una buena erección, pero no estamos solucionando el problema. Exacto. Porque con el paso del tiempo, esta alteración por azúcar elevado en el caso del diabético o por colesterol y triglicéridos elevados en el caso del paciente obeso, pues va haciendo que el vaso sanguíneo se vaya haciendo cada vez más reducido. Y llegará un momento donde el vaso sanguíneo, por todo lo que trae ya pegado a su pared, no tendrá la elasticidad que le permita distenderse para que permita el paso de sangre y que se venga la erección. Entonces es importante invitar a los varones que están presentando cualquier tipo de problema con la erección a acudir con el médico, para que el médico le haga exámenes. ¿Qué es lo mínimo? Pues lo mínimo es pesarlo, medirlo y tomar la presión arterial. Claro. Si eso sale bien, hay que hacer un examen de azúcar, a ver cómo anda el azúcar en la sangre, checar colesterol, checar de triglicéridos. Entonces, habiendo analizado estos factores, podemos empezar nosotros a hacer el diagnóstico adecuado que nos lleve a corregir la causa, que entonces sí nos coadyuve con los medicamentos a que esto se solucione en una forma definitiva. Pero decíamos que también depende de un estímulo. Y el estímulo de la sexualidad en el varón depende de testosterona. Exacto. ¿Y qué estamos encontrando hoy día en nuestro medio ambiente? No nomás en nuestra Guadalajara y su zona conurbada, sino a nivel República Mexicana, que la cantidad de testosterona que tenía el varón, que antes rondaba entre los 8 y los 12 nanogramos, hoy día anda entre los 3,5 y los 5 nanogramos. Caray. ¿A qué se debe esto? Esto es bien interesante platicarlo, Ricardo. Sí, ¿Por claro. qué? Porque nuestro cerebro, en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, es el órgano que se encarga de recibir la información de cómo se encuentran las hormonas en nuestro cuerpo. Cuando la cantidad de hormonas en nuestro cuerpo está alto, entonces el hipotálamo le dice a la hipófisis, mándale la señal a la gónada, en el caso del varón al testículo, de que no produzca testosterona porque hay mucha testosterona. Entonces el testículo no produce testosterona y baja nuestro nivel de testosterona. Hoy día comemos una pechuguita de pollo así nada más a la plancha, o nos aventamos un buen tibón o un corte de carne que esté rojito, que sangre término medio, ¿sí? Para que sea más sabroso. Y aquí tenemos el problema. ¿Con qué están engordando a estos animales? Ahí viene el punto, sí es ¿Con cierto. qué los engordan? Con hormonas. Exacto. ¿Sí? Yo comento, cuando yo estaba chico, y de hecho todavía cuando mis hijos eran niños y tenían que ir a las kermeses de la escuela y atinaban en aventar el aro en el barrilito, pues le daban de premio un pollito. Yo que a ti te tocó, Ricardo. Sí, cómo no, claro pollito. que sí, un pollito vivo. Y si te llevas ese pollito vivo a tu casa y sobrevivió, ¿cuánto tiempo tardó en crecer el pollito? No, pues siempre un ratillo. Crecían rápido. Entre 6 y 8 ajá. meses. Pero sí, ya de que llegara a pollo adulto sí tardaba, claro. Hoy día los pollos los engordan en un año, en un mes. Hijo de su madre. ¿Con qué lo engordaron tan rápido? En hormonas. Ok. A los animales las engordan con sustancias, decimos, en Jalisco está prohibido el clenbuterol. Señores, señoras, hay 102 productos igualitos que el clenbuterol que no están prohibidos y que es hormona. Wow. Con eso engordan a las reses. Qué Y eso, cuando yo me como esa carne, término medio, está ahí. Ahí está. Y entonces, a la hora que yo me lo como, a la hora que yo ingiero esas carnes, se eleva en mi sangre la cantidad de testosterona o la cantidad de estrógenos que le dieron al animal. Exacto. El hipotálamo recibe la señal, mucha hormona, le dice a la hipófisis no produzas y el testículo no produce. Pero esto que recibimos no nos sirve a nosotros. No, claro. Solo nos sirve para bloquear nuestra propia producción de hormonas. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Bajan nuestros niveles de testosterona y al bajar nuestros niveles de testosterona, el deseo sexual, la capacidad de erección, la satisfacción sexual se van a ver reducidas. Wow. Incluso muchos varones se dan cuenta porque esto afecta a otras cosas. De repente nos sentimos muy cansados, en la noche tenemos insomnio, o nos cuesta trabajo dormirnos, pero en el día andamos, como se dice comúnmente, como caballos lecheros, que no nos queremos dormir a cada momento. Las cosas tempranas, las cosas que hicimos hace unos momentos se nos olvidan, pero la memoria tardía se hace si nos acordamos.
andamos de mal humor. O sea, muchos de los cambios que vemos en la mujer cuando está en su etapa de la menopausia, en menor grado, pero también la padece el hombre. Wow. Y eso es secundario a la falta de testosterona. Exacto. Y se refleja evidentemente, como es una hormona sexual, en toda la esfera sexual. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que si vamos a comer una pechuga de pollo, tenemos que hacerlo primero, cocer el pollo bien cocido, y luego ya después hagamos la pechuga como queramos. Queremos comer una carne, pues tendrá que ir primero bien cocida, y mejor que la guisen o la hagan con calabacitas o otras cosas, con algo más para que vaya bien cocida esta carne y nos evitemos. Pero no nomás es el consumo de carnes, ¿sí? Yo no como carnes, doctor. ¿Por qué me está explicando esto a mí? ¿Por qué yo no como carnes? Bueno, pues resulta ser que los plásticos, cuando se calientan, liberan sustancias que se llaman fenoles. Y estos fenoles se parecen bioquímicamente, la estructura que tienen química se parece a la de las hormonas. Entonces, cuando llega esa sustancia a nuestro hipotálamo, el hipotálamo dice, está alta la hormona. Hipófisis, dile al testículo que no haga nada. Y bajan. ¿Dónde adquirimos esos fenoles del plástico? Cuando agarramos un alimento y lo calentamos en el horno de microondas en un envase de plástico. Entonces, cuando queramos calentar algo en el horno de microondas, que sea en un envase de cristal, para que no se liberen esos fenoles. Doctor, yo no caliento, yo ni horno de microondas tengo. No, pero llegamos a la tienda de conveniencia y compramos o jugo, o compramos agua, o compramos un refresco, lo agarramos del refrigerador frío, le damos unos cuantos sorbos, nos subimos al auto, lo dejamos en el auto, nos estacionamos y el sol le pega al automóvil, se calienta la bebida, se está generando. Y al calentarse, esto liberó fenoles. Wow, doctor, vamos al primer corte. Está bien interesante esto y me gustaría saber también si esto va también en relación a la gravedad del asunto, pues, del hipogonadismo o esta baja de producción de testosterona, si es nada más en el adulto mayor o que se está presentando también en jóvenes. Si quieres, vamos al corte y de regreso me contestáis. Bueno, vamos al corte y regresamos ahorita. Vamos también a regresar un poco también a lo de las vías urinarias y regresamos a lo de disfunción eréctil. Ahorita regresamos. Estamos de regreso. Recuerden que el tema de hoy es enfermedades urinarias y disfunción sexual en el hombre. Arrancamos ahorita con la disfunción sexual, pero creo que en general va a ser interesante todo lo complejo que pueda tener. La parte hormonal que estamos comentando y que nos está comentando aquí el doctor Arturo Rodríguez, creo que es algo bien importante. Lo hemos escuchado mucho en la mujer, con la cuestión del cáncer de mama, con los desórdenes hormonales que tiene la mujer. Pero vean cómo también en el caso del hombre hay un problema que lleva a ciertas disfunciones, cánceres por supuesto, y en determinado momento a obesidades que no ceden, obesidades que no se pueden controlar. Creo que esto es bien importante. Y por supuesto, pues el impacto que se tiene en la autoestima cuando hay un problema de disfunción eréctil. Entonces es una cadena de situaciones. Entonces, doctor, volviendo al punto que estábamos, entonces quiere decir que esto no sucede nada más por ser el adulto mayor típico que ya tiene un problema de lo que antes se le decía la andropausia, por decir algo. O sea, no hay tanto ese tal como está sucediendo con las mujeres, que en jovencitas ahora están sucediendo cánceres de mama, desórdenes hormonales, etcétera. En el caso del hombre, el impacto es la alimentación, carne, pollo y los fenoles, o sea, a través de los plásticos. Sí. Afecta a todas las edades. Sí, a todos, o sea, ahí afecta a todos. Y por eso la insistencia en cuando un varón empieza a tener alguna disfunción sexual, no basta con que vaya a la farmacia y compre el medicamento. Necesitamos revisarlo, ver qué está pasando, pedirle los exámenes de laboratorio pertinentes para hacer un diagnóstico y poder hacer la corrección. Hace un momento señalabas una cosa que es muy importante. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una deficiencia en las hormonas? Las hormonas se encargan también del metabolismo de las grasas. Exacto. Si yo como hombre tengo un buen nivel de testosterona, la célula primordial, que se llama así, esa célula al estímulo de la hormona se va a convertir en músculo y voy a tener masa muscular. Pero si yo no tengo una buena cantidad de testosterona, esa célula primordial se va a convertir en grasa y voy a perder músculo. Entonces empezamos a notar, nosotros queremos saber quién tiene ya trastornos de baja de testosterona, volteemos a verlo, el que esté panzoncito. Al hombre que vemos así panzoncito, es muy probable. Ya está. ¿Por qué? Porque entonces ya no se produjo músculo, ahora se produjo grasa y la grasa se tiende a acumular a nivel visceral y a nivel del abdomen.
Entonces, cuando vemos un varón que tiene aumento del volumen de su glándula mamaria, que vemos aumento del volumen de su abdomen, muy probablemente está siendo causado por este depósito de grasa ahí. Y estas grasas producen una sustancia que se llama leptinas. Estas leptinas son las que favorecen que se tenga sobrepeso y que sea difícil bajar de peso. Entonces, de repente, si tenemos un paciente que no ha logrado, a pesar de dieta y ejercicio, bajar de peso, hay que checar cómo están los niveles hormonales. Claro. También en el caso de la mujer. Sí. Porque si esto está alterado, habría que hacer algo. Y me hiciste una pregunta muy interesante, Ricardo, en el intermedio. Me decías, ¿le podemos dar testosterona? Y entonces, yo te voy a hacer a ti una pregunta y hago el comentario. Cuando me dicen a mí si alguno de mis hijos estudió medicina, me dicen que no porque soy muy preguntón. Entonces, para que vean que sí es cierto, ¿sí? En base a lo que platicamos ahorita, Ricardo, de cómo es el impacto a nivel de hipotálamo, ¿qué sucede si tú a un paciente le das testosterona? Pues de alguna manera estás engañando a tu organismo. Exacto. Lo estás engañando y más bien le vas a causar un daño. Estás perpetuando el bloqueo. Exacto, el Ricardo. Bloqueo, exacto. Claro. Sí, mención honorífica. Gracias. ¿Sí? Entonces, déjame tomar una foto aquí. Sí, exacto. Sí, por supuesto. Entonces, es un error. Doctor, ya me dijo todo, ya lo aprendí, me fui al laboratorio, traigo mi testosterona baja, me voy a tomar o inyectar testosterona. Híjole. Claro. No, porque si tú te inyectas la testosterona, tu propia testosterona ya no se va a producir. Vas a seguir bloqueando tu mecanismo normal y te vas a hacer un dependiente de testosterona. Y aquí nos brincamos a un tema que también es motivo de una gran discusión, es el hecho de los que van a los gimnasios. Cierto. Tú vas al gimnasio y el gimnasio inocentemente te dice, tómate esta proteína. Y muchas de las proteínas que te venden los gimnasios tienen testosterona o tienen andrógenos. Ese andrógeno, ya dijimos, la testosterona sirve para formar la célula primordial, la va a hacer músculo. Entrale a los andrógenos y te vas a poner como Popeye el marino. Claro. Sin ningún lugar a dudas te vas a poner un Arnold Schwarzenegger. Pero lo que estás haciendo es bloqueando tu propia testosterona. Entonces, ¿qué va a suceder si estás bloqueando la función de tus testículos? ¿Qué le va a pasar a tus testículos? Se van a atrofiar. Se van a atrofiar. Y al rato, en vez de tener el tamaño del testículo como un huevito, pues ahora se va a convertir en una pasita. ¿Y qué órgano también se va a afectar? El pene. Sí, no, por eso es esa fama de que están así y que dicen las mujeres, no, pues así, y no se le para. Exacto, exacto. Entonces, eso es el problema de que uno se quiera automedicar. Por eso la importancia de esta revisión que se debe hacer el joven y todo hombre que tenga un trastorno que tenga de su sexualidad. Entonces, un mensaje para los que hacen ejercicio o hacen fisicoculturismo, tienen que estarse verificando, ¿no? Todo el ejercicio que quieran con proteínas naturales. No con preparados que están contaminados con otras muchas cosas, ¿no? Y que de repente en las televisiones aparecen comerciales de medicamentos que te los venden como mágicos. Yo recuerdo hace tiempo, no hace mucho, aquella famosa pastilla negra que estaba tan publicitada. Oye, de veras, sí. Y que tiene maca. Pues sí, maca es una hierba que sabemos que contiene algunas sustancias que estimulan la cuestión de la sexualidad. Pero dentro tenía altas dosis de testosterona. Dentro tenía altas dosis de sildenafil, Viagra. Y dentro tenía altas dosis de yoimbina. Para excitar. Para excitar. Qué barbaridad. Hoy día en nuestro país la yoimbina para uso humano está prohibida. Pues solo se tiene para uso veterinario, para las vacas. Qué bárbaro. Únicamente. Entonces, claro, eso lo podía tomar el hombre y al final de cuentas, yoimbina estimula a hombre y mujer. Claro. Y altas dosis de testosterona también estimulan a las mujeres. Es una forma que tenemos de manejo de la falta de deseo sexual de la mujer, a veces utilizar algunas dosis de testosterona para equilibrar su sistema hormonal. Claro. Entonces, nos llevamos un gran riesgo cuando adquirimos esos productos mágicos que nos quieren vender en todos los comerciales, porque no sabemos exactamente lo que hay detrás de cada una de estas cosas. Fíjate nomás. Y luego, si volteamos una vez más a qué otras cosas nos van a afectar, pues ahí tenemos que tomar en cuenta que cuando tenemos una infección urinaria, la infección urinaria le va a pegar muy duro, como lo mencionaste tú, que puede ocasionar con el paso del tiempo a que tengamos una infección crónica, una cistitis crónica, que tengamos retención de orina, que se puedan formar piedras en la vía urinaria y obviamente cuando está afectado la parte inferior de nuestra vía urinaria, se puede afectar nuestra próstata y se puede afectar nuestra erección. Ahora, y ahí los entramos, riñones, y evidentemente de ahí va para arriba hacia claro. los riñones. Y en el caso particular también es muy importante, sabemos hoy día que los problemas de la próstata, que puede ser una inflamación prostática, una infección prostática,
el crecimiento de la próstata o el cáncer de la próstata, el primer signo puede ser un trastorno en la sexualidad. Es decir... ¿Problemas de erección también? Problemas de erección. Ok. Ajá. Si llega un joven que tiene problemas de erección, hay que revisarlo. Ya. ¿Sí? Hay que hacer un ecosonograma, hay que ver cómo está la próstata, porque si trae la próstata inflamada, puede ser el que esté el agente causal del problema de erección. Otros varones acuden a consulta, jóvenes, porque encuentran que hay disminución en el volumen del eyaculado, o que la fuerza con la que expulsan el eyaculado ha disminuido. Exacto. Y todo puede esto estar circunscrito a un problema de la próstata. Okay. Ahora, la próstata también depende mucho del control hormonal. Y entonces, si estamos nosotros con sobrepeso, si estamos nosotros con niveles alternantes de testosterona en nuestra sangre, esto va a impactar a nuestra próstata, la va a hacer que pueda crecer y nos puede estimular a que tengamos un cáncer de la glándula prostática. Exacto. ¿Sí? Deteniéndonos un poco ahí, y bueno, primero me gustaría que le dijeras a nuestro auditorio qué es la próstata, dónde está situada y para qué sirve, ¿no? Esa es una. La otra, en este sentido, bueno, sabemos que el aparato reproductor parte, bueno, ya vimos vías urinarias un poco, que eso es muy común, todo el mundo sabemos que es para orinar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este sentido, la parte, digamos, del aparato reproductor masculino, normalmente se piensa que es el pene y punto, cuando en realidad, pues también implica lo que son los testículos, lo que es, en este caso, la próstata. Entonces, si nos dieras una descripción de lo que es el aparato reproductor masculino, doctor. Sí, cómo no. Tenemos la vejiga, por debajo de la vejiga tenemos una estructura que tiene la forma como de una pera, el tamaño de una nuez, que es la glándula prostática. Por el medio de la próstata inicia el conducto, que le llamamos caño de la orina, que es la uretra, por donde va a salir la orina, pero también es el mismo conducto por donde sale el eyaculado. Exacto. ¿Sí? Y obviamente tenemos ahí, ese conducto está depositado dentro del pene. El pene tiene en la parte de arriba un par de tubos denominados cuerpos cavernosos, que adentro tienen como si fuera una esponja que está rodeada de vasos sanguíneos. Esos son los vasos sanguíneos que mencionaba yo, que se llenan de sangre y al llenarse de sangre permiten que haya turgencia y haya rigidez en ese pene. En la parte de abajo hay otro conducto llamado cuerpo esponjoso y a través de ese cuerpo esponjoso viene ese tubito que es por donde sale la orina. ¿Sí? Esta próstata, en la parte de atrás de la próstata en unión con la vejiga, tiene las vesículas seminales y a los conductos deferentes que van conectados al testículo. Entonces el testículo produce los espermatozoides, pero también produce la testosterona. Los espermatozoides van a viajar por el conducto deferente y al momento de la eyaculación van a salir junto con el líquido de las vesículas seminales, por eso se le llama semen, porque se producen las vesículas seminales. Y va a salir junto con las secreciones de la próstata. Correcto. Entonces esta próstata que dijimos que tiene el tamaño de una nuez, un peso aproximado de 20 gramos, sirve para producir una sustancia que se llama antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico sirve para permitir que el espermatozoide mueva su colita y al moverse pueda llegar, pasar el cérvix y fertilizar a un óvulo. ¿Sí? Entonces, esa es la función principal de la próstata. Pero además, la próstata, al momento de que viene la sensación sexual y viene la excitación máxima que llega en el orgasmo consiste en que la próstata se contrae. Ok. Sí, esto que dijimos, ajá. se exprime, exactamente. Se exprime y hace dos acciones como la estoy haciendo con la mano. Se exprime y se junta. Entonces, vamos poniendo, yo soy la vejiga, hacia allá adelante está el pene. A la hora que la próstata se exprime, hace que lo que ella produjo vaya para afuera, porque para atrás cerró el caminito la misma próstata. Para no orinar. Para no orinar y para que el eyaculado no se vaya para atrás. Exacto. Entonces se cierra, no hay salida de orina y va a aventar lo que ella tiene, la próstata, la producción del antígeno, esta contracción de la próstata que tiene por bajito a las vesículas seminales y al conducto deferente, a este movimiento succiona también y hace que se expulse lo que tiene las vesículas seminales y lo que tiene el conducto deferente. Todo junto, mezclado, va al exterior. ¿Sí? Y en el exterior, los espermatozoides, el eyaculado, viene líquido. En cuanto entra en contacto con el medio externo, se convierte en una como gelatina. Pero esta gelatina tiene que después volverse a hacer líquido para liberar a los espermatozoides. Exacto. Y este antígeno prostático específico que produjo la próstata es quien vuelve a convertir la gelatina en líquido y con esto favorecer que el espermatozoide quede libre, que sea capaz de movilizar su colita y pueda penetrar el cérvix y hacer una fecundación. Maravilla. Tiene una función muy, muy importante la próstata. De aquí, de saber qué funciones tiene la próstata,
podemos entender un poco lo que sucede cuando operas a alguien de la próstata. Exacto. Cuando operas a alguien de la próstata dijimos que tenía esa forma de una pera, tamaño de una nuez. Cuando crece puede llegar a tener el tamaño de un limón, de una lima, en casos hasta de una toronja, pero está constituida como de una cáscara y de unos gajos. Okay. Entonces, cuando operas al paciente porque tiene la próstata crecida, lo que le vas a quitar son esos gajos de ese limón, de esa naranja o de esa toronja, dependiendo del tamaño, y queda la cáscara. Cuando la cáscara se contrae, ¿sí?, esa contracción ayuda a jalar el líquido de las vesículas seminales. Pero yo ya no junté mis manos. La uretra ya quedó abierta. Okay. Entonces el eyaculado, en vez de caminar para adelante 12, 15 centímetros, que es la longitud de la uretra en promedio en un varón mexicano, pues se va a ir hacia atrás. Porque para acá atrás son 2 centímetros, en una cavidad que está muy amplia, y para adelante son muchos centímetros, una cavidad más angosta. Vamos al corte, doctor. Sale. Eso me gustaría también, porque ahí hay mucho mito, hay mucho temor, y se relaciona mucho con la disfunción sexual también. Así es. Por eso mucha gente no se quiere operar de la próstata, Así por es. ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito sobre esos mitos que hay, y hablar un poco también sobre lo que es la hiperplasia prostática benigna, porque se oye muy feo, muchos piensan que es cáncer. Entonces, eso también ver qué es el HPP. Claro. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso y bueno, hablar de las enfermedades de la próstata es también hablar mucho de la masculinidad o el ser hombre, como se dice, y a veces el temor a tratarse un problema de próstata es precisamente ese temor a perder esa capacidad sexual, a perder la hombría, entre comillas, en fin, muchos mitos que existe acerca de lo que es el manejo de próstata. Entonces ahorita vamos a ver los procedimientos que hay cuando ya hay un problema de crecimiento desmedido, no se diga cuando hay un cáncer, que también espero que podamos abordar algo sobre el cáncer. Y de alguna forma, algo que a veces salir al urólogo se menciona mucho en redes y todo, es lo de la famosa hiperplasia prostática benigna, que al oír la hiperplasia ya pareciera que realmente es un cáncer. Entonces aquí ahorita vamos a ver exactamente qué es lo de la hiperplasia prostática benigna y todos los tratamientos que pueda haber para, en este caso, poder abordar este tipo de situaciones. Lógicamente, cuando es benigna, pero también entrando ya en materia cuando ya existe un cáncer. Entonces, doctor, hablando de estos dos puntos, primero lo que es la hiperplasia benigna prostática y después entramos en qué momento es cuando ya se tendría que tener la sospecha o cómo se siente si es que hay signos y síntomas que tú consideras que puedan ser un indicio de que ya se empieza a generar un cáncer de próstata. Entonces, primero la hiperplasia, doctor. Habiendo hablado de dónde está la próstata, Así cómo es. funciona la próstata y habiendo quedado claro que tiene como una parte externa, la cáscara que dijimos y unos gajos, la próstata anatómicamente, esta estructura de la que hemos estado hablando, la parte externa le llamamos cápsula prostática y a estos gajos le llamamos nosotros zona de transición. Todos los hombres, todos, ahora sí sin escaparnos, debido al mismo sistema hormonal que tenemos, ese equilibrio intraprostático testosterona-estrógenos, somos candidatos a que nuestra próstata pueda crecer. Cuando la próstata crece, lo que crece son esa zona transicional, esa zona de los gajos, y conforme va creciendo, va ocluyendo a la uretra y va dificultando la salida de orina. Entonces, los síntomas que va teniendo el hombre es dificultad para orinar, tener que pujar para que salga el chorro de la orina, chorro de la orina delgado, al terminar de orinar queda goteo terminal, hay que orinar, como la vejiga no se vacía por completo, eso obliga a que se llene más rápido y que tengamos que ir a orinar con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces esto es cuando la próstata crece. A este crecimiento prostático durante muchos años se le denominó HBP. Alguien decía hiperplasia prostática benigna y otros decían hipertrofia prostática benigna. Y en algunos años, hace algunas décadas, era el pleito si era una hiperplasia o era una hipertrofia. ¿Sí? Si era aumento de células, que es hiperplasia, o era aumento del tamaño de las células, que es hipertrofia. Pero luego se encontró que hablar de hiperplasia o hipertrofia era una cosa histopatológica. Eso solo puedes verlo cuando lo ves en el microscopio. Claro. Entonces no era correcto llamarle ni hiperplasia ni hipertrofia. Y luego benigna.
¿cómo aseguras que es benigna si no la viste en el microscopio? Cierto. Entonces hoy día esa nomenclatura se ha estado tratando de quitar y ahora queremos hablar de crecimiento prostático. Punto. La próstata está crecida. Desafortunadamente el HBP se sigue utilizando en muchos lados, sí. Todavía no se logra cambiar la nomenclatura a nivel internacional, ni siquiera los mismos urólogos todavía tenemos el consenso cuando presentamos algún trabajo de decirle crecimiento prostático en vez de hablar de HBP, pero esto es lo que consiste. ¿Es un cáncer? No, es un crecimiento de la próstata. Por otro lado, y se da, dijimos, en esta parte de los gajos, la zona transicional. Por otra parte, cuando se enferma la parte periférica, la cápsula prostática, que por cierto tiene mayor cantidad de glándulas que la parte transicional, ahí es donde tiene asiento el cáncer. Y aquí entonces vienen dos cosas bien interesantes. Por un lado, como sale en la parte periférica y tiende a crear ciertas características del tejido, cuando yo hago un tacto rectal, y ya dijimos que la próstata estaba por debajo de la vejiga, rodeando la primera porción de la uretra, y que si la proyectáramos nosotros en la parte externa, pues está en la zona de piel entre los testículos y el ano, aproximadamente 2 centímetros arriba, ahí está la próstata. Entonces ahorita que estamos sentados, estamos comprimiendo esa glándula prostática. ¿Cómo la puedo revisar? Pues si yo meto mi dedo en el ano y yo toco hacia adelantito, pues ahí voy a tocar la próstata y voy a tocar su tamaño, voy a tocar su consistencia, voy a tocar su temperatura e inclusive conocer si la superficie es lisa, si tiene irregularidades, nodulaciones. Entonces, como crece ahí el cáncer, es factible que con el tacto yo pueda sentir una zona que está más durita, aumentada de consistencia, y eso me haría sospechar que el paciente puede tener un cáncer de la próstata. ¿Sí? Y es la forma como debemos. ¿Cuáles son los síntomas? Normalmente el crecimiento de la próstata, que es la zona más cercana a la uretra, que puede comprimir más a la uretra, da mucho mayor cantidad de síntomas que el cáncer. El cáncer que se da en la zona periférica no alcanza a comprimir tanto la uretra y por lo tanto no nos va a dar, en la gran mayoría de los casos, ningún síntoma. Entonces digamos que el crecimiento prostático no precisamente es la antesala del cáncer, ni tampoco puede ser que alguien no tenga aumento de la próstata o crecimiento de la próstata, pero que sí se esté generando un cáncer. Correcto. Wow. Y aquí viene otra cosa bien importante. Si el paciente lo que tuvo fue crecida la próstata, ese crecimiento de zona transicional, y yo me meto a operarlo, le voy a quitar la zona transicional. No le quité la cápsula. Entonces, el paciente que está operado de la próstata para que pudiera orinar porque tenía la próstata crecida, no quedó salvado del riesgo de que pueda tener un cáncer de la próstata. Eso es bien importante porque un paciente, aunque esté operado de la próstata, tiene que continuar su vigilancia con los neurólogos, con chequeo anual, para tratar de evitar que vaya a desarrollar un cáncer en la próstata. Y ahora vienen detalles importantes. ¿Por qué nos crece la próstata? Tenemos nosotros factores intrínsecos, los que no podemos cambiar, y factores extrínsecos, los que sí podemos cambiar. Entonces, los 3 factores intrínsecos que no podemos cambiar es ser hombre, ser género masculino. Segundo, tener más de 40 años de edad. Y entre más edad, mayor posibilidad. ¿Sí? Y el tercero, la genética. Si yo tengo por ahí papá, tío, abuelo, de cualquier lado, materno o paterno, que haya tenido cáncer de próstata, yo tengo riesgo de tener cáncer de próstata. Tengo la próstata crecida, tengo riesgo de tener la próstata crecida. Pero también se relaciona con otro cáncer, que es el de mama. Si en mi familia hubo alguien con cáncer de mama, mi tía, mi abuela, yo tengo riesgo de tener cáncer en la próstata. Entonces, esos antecedentes es bueno conocerlos, porque yo tengo un familiar que tuvo cáncer de próstata, de colon, de ovario, de mama, colon, ovario, próstata, pues tengo que hacerme revisiones desde más temprana edad. Exacto. Y más religiosamente cada año, ¿no? Y más cumpliditos cada año. Y aquí entra un detalle interesante. Hace un momento me preguntabas esto de la equidad de género, ¿no? Hoy día llega una persona que me dice, yo nací siendo hombre, pero hoy soy mujer. Pues sí, pero desde el punto de vista anatómico sigues teniendo próstata. Sí, claro, por supuesto. Y entonces necesitamos seguirte revisando la próstata, porque estás en el riesgo de tener problemas de próstata. Sí, son los mismos cuidados eso queda igualito, hombre, ¿no? Eso no cambia, salvo que te operara y te la quitara. Pero ahorita hablaremos de los riesgos de quitar la próstata y cómo abordarla. Y los 5 factores externos que podemos cambiar son la ingesta de agua. Esta próstata que está localizada en la primera parte del conducto, todas sus glándulas
Dijimos que cuando se comprime, avienta sus secreciones al exterior. ¿Cómo lo va a hacer? Igual que lo hace la naranja. Todos los gajos tienen conductitos que van a confluir al centro. Acá, nuestra uretra prostática está llena de pequeños orificios que es donde drenan las glándulas de la próstata. Entonces, si yo tomo poca agua, mi orina va a estar muy concentrada, va a tener pequeños cristales que a la hora que pasen por este segmento de la uretra pueden tapar esos conductitos. Eso va a inflamar la próstata y esta inflamación crónica puede estimularla a que crezca o a que se produzca un cáncer. Entonces, el primer factor que tenemos que corregir es tomar más agua. ¿Cuánto es tomar más agua? Un vaso de agua, 250 mililitros cada 2 horas. 2 horas. Desde que nos levantamos hasta las 8 de la noche. Segundo factor que tiene que ver, aguantarnos las ganas de orinar. Está la vejiga, y la vejiga tiene una llavecita que no controlamos nosotros, se controla solita. Cuando la vejiga está llena y tenemos muchas ganas de orinar, se abre la llavecita para dejar salir lo que hay de más. Y acá está la próstata, y adelante de la próstata está el esfínter externo. Ese es el que nosotros apretamos, el que nosotros bailoteando las piernas cerramos, es el esfínter externo. ¿En dónde quedó la orina? En la uretra prostática. Está ahí esperando. Donde están los orificios. Y ahí se puede meter la orina por esos orificios de las glándulas e inflamar a la próstata. Irrita. Entonces, segundo delito que hacemos los hombres con frecuencia, aguantarnos las ganas de orinar. Exacto. En cuanto venga el deseo miccional, inmediatamente hay que ir a orinar. ¿Sí? Luego viene otro factor importante, ¿sí? ¿Dónde estaba la próstata? Dijimos que en la zona de piel entre los genitales y el ano, ahí arribita está. Si nosotros duramos sentados más de 1 hora, el estar comprimiendo la próstata tanto, le priva de flujo sanguíneo. Y al no tener flujo sanguíneo adecuado, eso la va a inflamar y la puede estimular a que crezca. Entonces, si yo soy conductor de servicio público, sobre todo si soy foráneo, todos esos, lo ideal es tener una protección para que no se comprima esa zona. ¿Cómo? Pues me compro un salvavidas, le pongo una toalla que haga la hondonadita del salvavidas para que no se comprime esa zona, que esté libre. Y trate de evitar problemas en mi glándula prostática. Ese fue el factor número 3. El factor número 4, dijimos las hormonas. Y dijimos que este equilibrio hormonal está peor en el paciente obeso. Sí, claro. Entonces, ¿quiénes se enferman más de la próstata? Los gorditos en comparación con los flaquitos. Exacto. Y cuando este trastorno no es únicamente un crecimiento, sino es un cáncer, ¿a quién les da cáncer más grave? A los gorditos en relación con los flaquitos. El sobrepeso tiene mucho que ver en la patología que desarrollamos con la próstata. Y luego viene el último factor, que es un factor bien interesante, que es el factor del estímulo sexual no consumado. Si yo tengo un estímulo sexual, dijimos que la próstata se llenaba de secreciones, que se contraía para aventar las secreciones. Si yo dejo mi próstata llena de secreciones y no eyaculo, esa se queda ahí y eso inflama mi próstata. Entonces yo invito a todos los hombres que nos están viendo, que nos van a ver, ¿sí? Que se acuerden, cuando tenían, no sé, 14, 16 años, si eran tan prematuros como Ricardo, 10 años. No te creo. ¿Cómo supiste? Aquella primera vez que la muchacha que te gustaba te dio la mano. No hizo más que tomarte de la mano. ¿Sí? Peor tantito si te dio un beso en la mejilla. ¿Qué pasó cuando llegaste a orinar esa vez? Con verla, doctor. Con verla. ¿Qué pasó esa primera vez cuando llegamos a orinar? Sentíamos que orinábamos lumbre. Cierto. ¿Sí? ¿Qué fue? Se nos inflamó la próstata. Con el tiempo la molestia no se hace tan intensa. Entonces, la recomendación para los hombres es evitar la excitación sexual no consumada. Si no vamos a hacer nada, ¿para qué nos andamos excitando? Y si hay la excitación, ahorita vemos qué hacer, eyacular. Buen punto, porque ahí vienen también algunos tabúes y algunas cosas así medias de acá de mente. Ahorita también lo vamos a comentar. Y regresando, doctor, del corte, hablaremos más en forma de los tratamientos para tanto de la próstata el crecimiento prostático, ya voy a ser más apropiado en el concepto, pero también cuando ya hay un cáncer, ¿no? ¿Qué opciones hay? Y sobre todo el tiempo, que como en cualquier cáncer debe ser el tiempo de oro, ¿no? Regresamos, no tardamos nada. Bien, estamos de regreso, hemos oído algunas posibilidades de detectar a tiempo un problema de cáncer o algunos indicativos que pueda haber. Aquí el doctor ha sido muy claro en todo esto. Definitivamente, si esperaban que en este programa iban a escuchar que no era necesario el tacto rectal, estaban muy equivocados. Es lo mejor, sigue siendo lo mejor. No pasa nada y la verdad es que salva muchísimas vidas el tacto rectal. En el caso del antígeno prostático específico, que es en sangre, es un indicativo, que eso sí puede dar algo digamos como una alerta, una alarma,
pero de ninguna manera tampoco debe ser definitivo. Y los síntomas, doctor, bueno, lo que acabo de comentar es correcto, ¿no? O sea, sí. Porque hay personas, inclusive he visto que, no, ya salí con mi antígeno prostático, ya me evité el que me hagan el tacto rectal. Aquí hay dos detalles muy importantes. Primero, dijimos que cuando la enfermedad es crecimiento prostático, ocluye la uretra y ocasiona todos los síntomas de dificultad para orinar. El pujar, el chorro delgadito, el goteo terminal, el levantarse muchas veces en la noche a orinar, el orinar frecuentemente. Cuando el problema está en la parte periférica, que normalmente es ahí donde se siente el cáncer, no alcanza a ocluirse tanto la uretra, entonces casi nunca hay síntomas. ¿Sí? Y en base a esta posibilidad que tenemos por la edad, por el género, de tener, y por la genética, de tener un problema de la próstata, pues es importante que todos los hombres a partir de los 45 años se hagan revisión. A nivel mundial hay un temor, como bien lo señalaste, de hacerse un tacto rectal. Y el antígeno prostático específico, desde 1982, vino a ser un excelente instrumento para poder evaluar al varón de qué está pasando con su próstata. Entonces, hoy día lo que se invita es a todos los varones, a partir de los 45 años de edad, o si tienen antecedentes genéticos a partir de los 40 años de edad, de hacerse un examen de antígeno prostático específico. Ahora bien, vale la pena señalar que en el antígeno, eso que tengo el antígeno bien, ¿cuánto es bien? El laboratorio marca como rango normal 0.4 a 4.0. En el año 1994, el 97, el doctor Thompson encontró que entre 3 y 4 nanogramos había un 25% de hombres que tenían cáncer de próstata. Entonces el nuevo valor quedó en 3, máximo 3. Más adelante, hace aproximadamente 5 años, el doctor David Crawford en Denver encontró en más de 300,000 pacientes que entre 1.5 y 3 había un 18% de cánceres de próstata. Vale. De tal manera que el nuevo valor normal es 1.5. ¡Wow! Sí, pero entonces, estoy normal. No, ¿cuánto traes? Ahora, si yo traigo la próstata crecida y tengo un antígeno de 3, pues entonces hay una fórmula en que yo puedo dividir el antígeno entre el volumen, y si eso es menor a 0.15, ok, no hay riesgo. Está alto porque traigo la próstata crecida. Pero si está por arriba del 0.15, hay riesgo de que yo tenga un cáncer en la próstata. Entonces, por eso es importante determinar el volumen. Ya no quiero el tacto, ya no se haga el tacto. Lo mandamos a hacerse una resonancia magnética. En vez de pagar nomás 600 pesos de consulta o 1,000 pesos de consulta, pues pague 13,000 pesos de la resonancia, se ahorra el tacto y va a tener la información que necesitamos. Pero hoy día muchas veces en el consultorio vemos el antígeno del paciente, hacemos un ecosonograma, vemos las características ecosonográficas, medimos la próstata, y si esto tiene una densidad, que es como se llama la correlación entre el volumen de próstata y el antígeno, vemos una correlación por abajo de 0.15, podemos decirle al paciente quédese tranquilo y podemos obviarle la incomodidad del tacto rectal. Pero es importante tener el antígeno y a su vez acudir con el médico, que si tiene el ecosonograma le puede hacer el ecosonograma, y si no lo tiene pues tendrá que hacer el tacto para poder hacer estas estimaciones correctas. Completo. Si yo hice ya mi estimación, si mi paciente tiene una densidad de antígeno mayor de 0.15, tengo la duda, entonces sí, don Ricardo, a mí me gustaría hacerle un tacto. Claro. No, doctor, no me haga tacto, váyase al laboratorio fulano y hágase una resonancia. Una resonancia entonces, sí. Y no, o sea, lo voy a incomodar, incomodar. No lo voy a incomodar con un tacto. Ahora, cuando la próstata está crecida, y aquí es donde viene la gran diferencia, cuando la próstata está crecida, la cápsula está íntegra y no hay cáncer, lo que yo puedo hacer es meterme a través del pene, y esa próstata crecida, esos gajos de la próstata, puedo irlos quitando poco a poquito para sacarlos. ¿Cómo los puedo quitar? Puedo utilizar energía monopolar, hoy más comúnmente energía bipolar, que evita complicaciones. Ha aparecido el inyectar agua a presión para poderlo evaporar. Hay por ahí algunos tipos de láseres, como el láser de holmium, el láser verde, que son procedimientos que también ayudan para quitar la próstata. ¿Cuál es mejor de todos? Hay un estudio comparativo muy interesante que hizo uno de los urólogos muy conocidos a nivel internacional en Inglaterra, donde leyó todo lo que había publicado y comparó, además en su institución, la eficacia de todos. Son igual de eficaces. Todos son. Ninguno es superior de todo. Quizá algunos tienen menos complicaciones de otras. Y en este caso el bipolar tiene un poquito menos de complicaciones que los otros. Correcto. La ventaja sobre el láser es costo. La ventaja sobre el láser es que algunos láseres dejan al paciente, sí, quitaron la próstata, pero el láser al final de cuentas produce una quemadura. Exacto. Y el paciente puede durar largos periodos de meses
¿sí? Con ardor. Con ardor al orinar. Claro. Pero todas son eficaces. Si la próstata está muy grandotota, hay dos alternativas. O abro el paciente y con forma digital erradico la próstata, la saco toda, o me puedo meter a través de la uretra y hay otra forma que puede ser una técnica que se llama HoLEP, que es con un láser poder desprenderla toda, mandar toda la prostatota grandota a la vejiga y luego meto un aparatito que es como una licuadora, ¿sí? Y la licúo y la saco por ahí. Entonces hay alternativas. Pero cuando la próstata está con cáncer, dijimos el cáncer está en la parte periférica. Exacto. Esto que yo me meta a través del pene a quitarlo, no lo voy a curar. No. Tengo que quitar toda la próstata. Okay, hay que quitarla toda. Y al quitarla toda viene la diferencia de posibilidades de afectación en la sexualidad. Si yo me metí a través del pene y quité nada más la glándula prostática y dejé la cápsula, el paciente sigue teniendo deseo, no hay ninguna razón para que la pierda, no le toqué la testosterona, no le toqué nada, sigue teniendo deseo. No le toqué nada, sigue teniendo capacidad de erección, ¿sí? El paciente ya no tiene la glándula prostática, ya no va a eyacular. Nada más. Pero el orgasmo se tiene, porque el orgasmo se genera en el momento que la cápsula prostática se contrae. Exacto. Entonces, el orgasmo está normal. Lo único que se pierde en un paciente postoperado de próstata es el eyaculado, ¿sí? Y no se pierde totalmente, porque dijimos el eyaculado se fue a la vejiga. Claro. Entonces, si yo tengo 45 años, me creció la próstata muy pronto porque mi padre y mi abuelo tienen la próstata crecida, me operaron de la próstata y me acabo de casar, mi esposa tiene 30 años y quiero tener hijos. Está muy fácil. Acudo a cualquier centro de fertilidad, me van a pedir una muestra de orina, van a lavar mi orina, van a tomar los espermatozoides, van a colocarlos dentro de la vagina de mi esposa y van a ayudar a una inseminación asistida para que tenga el hijo que queramos. Entonces no se quedan sin el efecto de poder tener. Pero en cambio, cuando quito toda la próstata, pues ya ese motorcito que iba a aventar el eyaculado ya no hay ni para adelante ni para atrás. No, pues ya no hay. Pero además, al quitar un cáncer de la próstata, tengo que quitarlo con todas las vesículas seminales. Y dijimos que el semen se llama así por la producción de líquido de las vesículas seminales. De tal manera que al quitar la próstata del paciente operado de una radical de próstata, ese sí ya no va a eyacular. ¿Sí? Y en muchas ocasiones la próstata está sentada sobre los nervios que controlan la continencia urinaria y que controlan la erección. Entonces, un paciente operado de radical de próstata varía de quién lo operó, pero hay entre un 5 hasta un 30% de posibilidades que se quede orinándose sin sentir, y teniendo que usar pañal y sin erecciones. Entonces, ¿cómo se pueden evitar esas cosas? Detectando un cáncer a tiempo. Exacto. Desafortunadamente, en los países del primer mundo, 90% de los hombres que salen con cáncer tienen el cáncer localizado. Se pueden operar y van a quedar curados. Correcto. Y solo un 10% tienen un cáncer avanzado. En nuestro país al revés. 90% de los pacientes llegan con el cáncer. Cuando el cáncer se sale de esa cápsula, invade la zona alrededor de la próstata, invade los ganglios linfáticos, o llega a los huesos, o llega al hígado o al pulmón, pues ya el paciente necesita un manejo que se vuelve difícil y se vuelve caro. Entonces ahí lo importante es el tiempo, ¿no? Y abatir los tiempos de atención, el diagnóstico y todo lo demás. Finalmente, antes de acabar, una invitación. Sí, doctor. Estos pacientes que ya tienen un cáncer, que el cáncer está en los huesos, en el pulmón o en el hígado, que necesitan medicamentos, que hoy día un mes de tratamiento de estos anda sobre los 150,000 pesos. Tenemos ahorita 2 protocolos para pacientes que tengan cáncer de próstata con metástasis, que me llamen, podemos poner un protocolo. Y la ventaja del protocolo es consultas, todos los exámenes de sangre, tomografías, resonancias y medicamento en forma gratuita. Uy, no, súper. 2 personas. Hay 2 protocolos. No, para cuantos lleguen. Si me llegan 100 gentes, hay espacio. Protocolo en general. Y pueden llegar los que sean para no puedo colocar en el protocolo A o en el protocolo B. Ya capté. Entonces es únicamente que me busquen. Perfecto. Nos ponemos de acuerdo, los evaluamos y si son candidatos, con mucho gusto los ponemos en un protocolo. No, pues le damos que nos permita ayudar a la gente que tiene cánceres avanzados. Ok, va. Porque es lo que sale caro. Sale y vale. Entonces, ya hacemos ahí toda la difusión de todo esto y tus números y todos los damos sin ningún problema. Por último, decías tú, hay excitación, debe haber eyaculación. Eso es el punto, ¿no? Si no hay pareja, si no se consolida nada, entonces habrá que promover también la masturbación. Ricardo me está incitando a que le diga lo que salió publicado en la revista Europea de Urología, que hoy día es la principal revista de neurología, la que tiene más impacto. Viene de ahí. Este estudio encontró que aquellos varones que tenían 20 o más eyaculaciones por mes
no tienen cáncer de próstata. Ahí está la cosa. Ese es otro buen tip, doctor. Entonces, bueno, igual, como dicen, que se haga el amor diario, esté o no esté la pareja. No digamos eso aquí, porque la señora nos están oyendo, ¿eh? Y sí. No, está muy bien. Bueno, y en serio, doctor, muchísimas gracias. A ti, Ricardo. Dejaste, pero súper bien. Habrá que hacer más programas sobre eso, doctor, y me interesa mucho lo de la equidad de género. ¿Te late? Sale. Va, Claro, perfecto. sí. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Seguimos en redes, sigan haciendo sus preguntas, lo que necesiten, y sobre todo difundan esto. Vamos a apoyar a personas que en este momento puedan tener ya un cáncer de próstata. Muchísimas gracias, Ricardo Suárez, me despido de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.